Hola, buenas tardes. Hace unos días hice un análisis crítico de un proyecto de ley presentado por el diputado Diego Santilli del PRO, que pretende bajar la edad de punibilidad a los 15 años. Ese proyecto es muy parecido al que presentaron en el año 2019 la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el ex ministro de Justicia y Derechos Humanos Germán Garabano. Proyecto que fue tan cuestionado cuando, se discutió en algunas sesiones en la Cámara de Diputados entre el mes de abril y principios de mayo de 2019. Fue tan cuestionado, tan severamente cuestionado, que yo creo que les dio vergüenza presentarlo en el recinto y quedó ahí archivado, nunca se presentó. Ahora vuelven a la carga, como suele suceder en cada año electoral o en las vísperas de un año electoral, como es este. Y a ese proyecto que presentó Santilli y que, ya hice algunas consideraciones críticas que se pueden ver en un blog, en el blog del CEPOC y en un hilo de tweets que hice oportunamente. Ahora se presentó otro proyecto de la misma fuerza política, pero firmado por el diputado Cristian Ritondo, entre otros legisladores del PRO. Este proyecto es peor, si se quiere. O sea, parece una especie de competencia a ver quién presenta proyectos más brutales contra niños, niñas y adolescentes. Y yo lo voy a ir analizando, son 40 páginas, pero voy a analizar los aspectos principales en este video. El primer punto es que se llama régimen penal de la minoridad. O sea, ya el nombre es un nombre previo a la Convención sobre los Derechos del Niño. Es el mismo nombre de la actual norma de la dictadura, que es una norma, la ley vigente, la 22278, que es del año 80. O sea, se llama igual que el nombre que Videla y sus adláteres le pusieron al sistema penal juvenil o al sistema penal para adolescentes. Régimen penal de la minoridad. Bueno, para este proyecto propone bajar la edad de punibilidad a los 14 años, o sea, el de Santilli a los 15, este a los 14. En el artículo 1 ya hace una mezcla entre imputabilidad y punibilidad, porque dice que se va a llamar menores imputables a los que cumplieron 14 años y todavía no tienen 18, y menores no imputables a los menores de 14 años, a los que todavía no cumplieron 14. Bueno, el término menores también, ya desde la derogación del patronato, debería estar fuera del lenguaje jurídico, lo que tiene que ver con niños, niñas y adolescentes. La manera de referirse a estas personas, según nuestro Código Civil y Comercial, de los 13 a los 18 años son adolescentes, es decir, el término para usar es adolescentes, no menores. Menores es un término asociado al patronato. Menores que qué, ¿no? O sea, menores imputables, menores que qué, ¿no? ¿A qué nos estamos refiriendo con menores, ¿no? Son niños, niñas o en su defecto los podemos llamar adolescentes. Niño es la manera en que los llama la Convención sobre los Derechos del Niño, es decir, tenemos maneras constitucionales y legales de llamar a estas personas. Este proyecto utiliza un término que ya está derogado por la Ley 26061 desde el año 2005. Menores imputables, nosotros ya lo explicamos muchas veces, aquí de lo que estamos hablando es de punibilidad, no de imputabilidad. Estamos hablando de la edad mínima de responsabilidad penal o edad de punibilidad, que es la manera en que se refiere a las personas menores de 18 años que pueden ser ya sometidas a un proceso penal. O sea, son punibles porque son pasibles de ser sometidas a un proceso penal. Después artículo 2, principios rectores, Sarasa. Voy a dejar pasar todas aquellas cosas que son repeticiones o promesas vacías, ¿no? Interés superior del niño, especialidad, especificidad en la materia, interpretación pro minoris, terminología toda vieja, ¿no? Adecuación, no estigmatización, etc. Fíjense, sin embargo, que el punto 7 es protección integral de la víctima y la seguridad pública.
¿no? Aquí se introduce un sujeto que es la víctima cuando de lo que estamos hablando es de un régimen especial para adolescentes. Bueno, artículo 4, cuando se atribuye a la supuesta comisión de un delito de acción pública a un menor no imputable, está queriendo decir un menor no punible, a un niño no punible, pero dice no imputable, cuando en realidad la atribución de un delito, eso es una imputación. Los fiscales con competencia en la materia, previa investigación del hecho, remitirán las actuaciones a la autoridad administrativa del Sistema de Protección Integral de Derechos, cesando de inmediato la intervención del foro especializado. Esto es correcto. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que cuando en un hecho, delito, interviene una persona no punible, error, no un menor no imputable, no punible, es decir, que no puede ser sometido a un proceso penal, porque le estamos imputando un hecho, sino para que, o sea, si no hizo nada, no le estamos imputando nada, pero le estamos imputando un hecho. Pero como no es punible, como todavía no alcanzó la edad de punibilidad, como bien dice aquí, se remiten las actuaciones al sistema de protección de derechos y deja de intervenir el fuero penal. Esto que dicen este proyecto a partir de los 14 años, hoy por hoy está establecido a partir de los 16 y es en la edad que lo queremos mantener, a partir de los 16. ¿Se entiende, no? Es decir, no es que no se hace nada por debajo de la edad de punibilidad, sino que lo que se hace lo hace el área de protección de derechos. Bueno, enfoque de género, muy bien, de respeto a los derechos. Interculturalidad, enfoque restaurativo, muy bien. O sea, la posibilidad de restaurar, de reparar el daño, muy bien. Los fines del proceso penal juvenil, yo creo que habría que llamarlo proceso penal para adolescentes, porque, insisto, no estamos hablando de jóvenes, estamos hablando de personas menores de 18 años de edad, o sea, según la Convención de Derechos del Niño, son niños, según nuestro Código Civil y Comercial, son adolescentes, no son jóvenes, es una distinción que hay que tener en cuenta, no estamos hablando de jóvenes, estamos hablando de adolescentes o de niños. Bueno, principios generales, todo el tiempo se habla de los menores, insisto, es una terminología que ya no se usa, ¿no? Que es antigua, que es el patronato. Voy pasando aquellas cosas que no son, no son cuestiones de fondo. Bueno, mirá qué interesante. Queda prohibida la difusión de la identidad de los imputados de delitos. Ah, bueno. Qué bueno, porque se suele hacer eso. Muy bien. El presente régimen es aplicable a todo menor imputable por delito, bla, bla, bla. No, a todo adolescente punible, debería decir. Juez de ejecución, muy bien. Juez con funciones de ejecución, está muy bien. Si se estableciera un sistema de ejecución específica para esta clase de personas, para las personas menores de edad. Bueno, el menor sujeto va a proceso penal, otra vez la terminología. No entiendo por qué no usan el término adolescente, que es el término legal, o el niño, que es el término convencional. Los derechos al momento de la detención, muy bien, todos los derechos básicos. Investigación preparatoria. Se puede establecer mediación, muy bien. Acuerdos restaurativos, muy bien. Se incorpora la ley del arrepentido, lo creo que es un error.
Medidas cautelares. Prohibición de salir del país, prohibición de ir a reuniones, prohibición de conducción de vehículos. Bueno, van aumentando el nivel de gravedad. Arresto domiciliario. Aseguramiento preventivo, prisión preventiva. En caso de delitos con penas superiores a 3 años de prisión, el órgano judicial dispondrá, que son casi todos, ¿no? Porque al aumento de penas determina que casi todos los delitos tienen penas de más de 3 años de prisión. El órgano judicial dispondrá el aseguramiento preventivo en centro cerrado. Y fíjense cuáles son los argumentos para ordenar la detención, o sea, la prisión preventiva. Que existan indicios vehementes de la existencia del hecho, motivos suficientes para sospechar que participó el menor en su comisión. Que haya motivos suficientes que permitan sostener la existencia de peligro cierto de fuga o entorpecimiento de la investigación, que debieran ser los únicos argumentos. Que se haya recibido declaración al imputado o se hubiera negado a prestarla. Esto es gravísimo. Es decir, lo que es un derecho, ¿no? Ustedes saben que se ha repetido hasta el cansancio. La declaración indagatoria es un acto de defensa del imputado, ¿no? A ver, si a mí me acusan de algo y yo no estaba ni siquiera en el lugar del hecho y lo puedo demostrar, entonces digo, no, mire, usted me está acusando de haber robado en la esquina de Sarmiento y Rivadavia, y yo a esa hora estaba en el médico en Capital. Y acá tengo la constancia de que yo estaba en el médico. Bien, entonces yo quiero hablar, quiero declarar, porque quiero demostrar, yo no estaba en el lugar que usted me está acusando. Ahora, también es un derecho quedarme callada, no decir nada, ¿no? No decir nada. Esperar a que en todo caso me prueben que yo estuve en ese lugar. Y ustedes habrán escuchado muchas veces que la negativa a declarar no puede interpretarse en mi contra, porque es una garantía constitucional. Bueno, aquí, si se niega a prestar declaración, el adolescente, eso se toma como un elemento a favor de imponerle prisión preventiva. Esto es gravísimo porque es una restricción, o sea, es un modo más gravoso de tratar a un adolescente que a un adulto. No hay ninguna norma procesal que diga esto con respecto a un adulto. Y después el último argumento es que no sea recomendable, en la particularidad del caso, aplicar otra medida cautelar no privativa de la libertad. O sea, cuando se le cante al juez. El aseguramiento preventivo no podrá exceder de 1 año, que es un montón. Estamos hablando de niños, ¿no? Ellos están hablando de 14 años. 1 año es un montón de tiempo. Pero además, encima, se puede prorrogar a requisitoria del fiscal por 180 días más. O sea, 6 meses más. Que seguramente en todos los casos va a suceder. O sea, 1 año y medio. Bueno, vamos a seguir. Yo quiero ver cuántos años se les pueden poner a un chico de 14 años. Todavía no lo vi, lo estoy viendo con ustedes. Juicio. Va a ser reservado, salvo para las víctimas. Acudir a resolución alternativa, muy bien. De las medidas a los menores. Las medidas pueden ser amonestación, reparación a la víctima, prestación de servicio a la comunidad, libertad vigilada, internamiento terapéutico, internamiento en centro especializado. Muy bien. Libertad vigilada, prohibición de asistir a determinados lugares, etc. Internamiento terapéutico dirigido a personas que padezcan afectaciones o alteraciones psíquicas como dependencia a drogas, alcohol, etc. Sustituye la pena privativa de libertad. Y luego vienen las internaciones en
en régimen cerrado. No dice por cuánto tiempo todavía. Después vienen todos los derechos que tiene el menor privado de libertad. Tener acceso a objetos necesarios para higiene y aseo personal, recibir escolarización, realizar actividades culturales, todo eso que se incumple ya para la mayoría de las personas privadas de libertad. Otro derecho que se restringe. La adolescente puede permanecer con su hijo en el centro o institución hasta que cumpla los 3 años de edad. Al cumplir dicha edad, la madre entregará el niño a sus familiares o a las entidades estatales competentes. Otra restricción de derechos. En el caso de las adultas, mujeres, la permanencia puede ser hasta los 4 años de edad y además hay prisión domiciliaria para las mamás. O sea, se recorta un derecho que tienen los adultos. Yo quiero recordar que niños, niñas y adolescentes tienen que tener un plus de derechos, no una restricción de derechos. Bueno, aquí ya vimos 2 concretos, ¿no? Bueno, termina el proyecto en la página 23 y no vimos ninguna restricción en cuanto al monto de pena que se le puede imponer a un adolescente. Voy a volver atrás, porque por ahí yo no lo vi. Libertad vigilada, volvemos para atrás. Internamiento terapéutico en régimen cerrado. Internamiento terapéutico a delitos cuya pena sea superior a 3 años de prisión. Ese es el artículo 43. Y después dice, conforme las características del hecho y las particularidades del condenado, el tribunal podrá disponer a. Internamiento en régimen cerrado. Los menores sometidos a esta medida residirán en el centro y desarrollarán obligatoriamente actividades formativas, educativas, de laborterapia y esparcimiento. B. Internamiento en régimen semiabierto. Los menores sometidos a esta medida residirán en el centro y podrán realizar fuera del mismo actividades formativas, bla, bla, bla. Artículo 44. Cuando el menor, a quien se le hubiera impuesto una medida de las establecidas en esta ley, llegare a la mayoría de edad, o sea, los 18 años, continuará el cumplimiento de la misma hasta alcanzar los objetivos propuestos en la sentencia conforme a los criterios expresados en los artículos anteriores. Cuando se trate de la medida de internamiento en régimen cerrado, continuará su privación de la libertad en una institución penitenciaria bajo el régimen de la 24660, o sea, de adultos, hasta el agotamiento del plazo de su condena. Sigo leyendo. El cumplimiento de la condena dará lugar a la reincidencia, tercera cuestión, peor que la 22278, ¿no? Aquí hay reincidencia. Disposiciones finales. No existe ninguna limitación. Esto es tremendo. O sea, yo no lo puedo creer. Este es peor que el anterior, peor que el de Santilli. El de Santilli era pésimo, horrendo, porque establecía baja de punibilidad de 15 años y un máximo de pena de 15 años para los chicos de 15 y ninguna limitación, salvo que no se podía aplicar pena de prisión perpetua a los de 16 y 17. Este proyecto ni siquiera establece esa limitación. O sea, no hay limitación para el monto de pena. Se puede aplicar hasta pena de prisión perpetua a un niño de 14 años. Bueno, esto, vuelvo a plantearlo, este proyecto infame que presentan Cristian Ritondo, Mercedes Jouri, María Luján Rey, Gustavo Hein, Alejandro Finocchiaro, María Ángel Sotolano, Dina Resinowski, Federico Angelini, Pablo Torello, Gabriel Chupitas, Álvaro González, Zoer El Zucaria, Gerardo Milman, Marilú Quirós y Alberto Acef, es un proyecto peor, es un régimen penal peor que el que está vigente para los adolescentes hoy por hoy y que está firmado por Videla.
Es vergonzoso, realmente es vergonzoso, es infame y no me voy a detener en en los fundamentos porque son únicamente fascistoides, o sea, niegan eh, toda la normativa internacional, el hecho de que la Argentina esté condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por aplicar penas igual que a un adolescentes. eh, Dice cosas como de búsqueda miserable de impacto público. La vida de las personas no vale más o menos según sea la edad del victimario. La ley, según nuestra Constitución Nacional, es igual para todos. Es decir, arrasa con principios básicos del derecho penal para adolescentes. Es realmente vergonzoso. Es un proyecto que de ninguna manera podría avanzar y que, bueno, esperamos que rápidamente vaya a parar al mejor lugar al que puede parar, que es al tacho de basura. Gracias.